La primera experiencia que yo tuve de ataque de ansiedad, porque lo mío son ataques de pánico. Iba en el carro con mi niña, de hecho, y prácticamente, Fernando, yo lo describo así, sentía que me estaba muriendo. ¿Qué hice yo? De una vez dije, no, o sea, esto no es ansiedad, porque para mí en mi cabeza estaba que la ansiedad era el tener que comer, sentir nervios por algún episodio específico. Entonces yo dije, no, no señor, yo no tengo ansiedad, yo me estoy muriendo, revíseme porque yo me estoy muriendo. Y yo... Muy personal. Bueno, la ansiedad es un tema que nos toca a todos, a unos más que a otros, pero lo cierto es que se ha vuelto muy recurrente en nuestras vidas. Afortunadamente, cada vez hay más herramientas que nos ayudan a gestionarla y pues a seguir adelante. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio muy personal. Hoy vengo con una invitada muy especial. Ella es amiga y compañera, comunicadora social. Ella es Silvia Roja. Silvis, bienvenida a Muy Personal. Muchas gracias. Gracias, feliz de estar acá, feliz de poder compartir esta experiencia que esperamos pueda servirle a muchas personas que nos estén escuchando. Yo estoy seguro que sí. Yo soy el más emocionado además porque ese era un tema que tenía ahí en el casillero. Yo dije, en algún momento se va a dar la oportunidad de que lo podamos hablar. Y es que este tema de la ansiedad o vivir con ansiedad es una situación que afecta a millones de personas en el mundo. Y hoy queremos hablar de eso, de cómo nos afecta la ansiedad a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. Para empezar con el tema, yo creo que, bueno, por el principio, ¿no? Es cómo se da uno cuenta que realmente está sufriendo de ansiedad. ¿Cuáles son esos síntomas iniciales que uno dice, pero qué es lo que me está pasando? Bueno, Fer, yo creo que hay algo muy importante por mencionar acá, y es que no somos expertos en tema de psicología, de cómo manejar la ansiedad. Simplemente hoy vengo acá a contarles desde mi experiencia, porque vivo la ansiedad, sufro de ansiedad, qué me ha servido a mí y qué les puede servir. Entonces acá no es que seamos expertos ni que tengamos teorías. De hecho, siento que la teoría no ayuda mucho. Entonces, pues nada, vivir contarles lo que hemos vivido en carne propia con todo este tema loco que es la ansiedad. Sí, es que además, exacto, la ansiedad no es un tema exclusivo de psicólogos ni es un tema exclusivo de coaching. Yo creo que si de algo puede hablar uno, es de lo que uno experimenta. Entonces yo sí creo que aquí no vamos a dar obviamente una cátedra sobre el significado específico de la ansiedad, pero sí vamos a hablar a nivel de la experiencia, de lo que hemos sentido. En el caso tuyo, ¿cuál fue ese detonante o cuál fue ese síntoma que dijiste, esto está como raro, esto ya me está pasando y no entiendo qué es? Bueno, pues mira que esto fue algo muy curioso. Yo realmente empecé con todo este tema de la ansiedad hace aproximadamente un año. Creo que de hecho yo venía con temas de ansiedad desde atrás, pero hasta ahora que pues uno acepta que vive la ansiedad, que tiene ansiedad, pues sí. Entonces ahí es donde uno dice, uy, sí, yo venía con esto desde hace muchísimos años. Pero en últimas, lo que ya llevó a colapsar mi cuerpo, mi mente, y decirme sí, está sufriendo de esto, sí, está pasando por esto, fue una situación que tuve relacionada con la salud de mi hija. Yo soy mamá, tengo una niña de 7 años, y fue una situación muy fuerte para mí, porque fue algo médico, algo que me dijo no está funcionando algo, en este caso fue el corazón de mi hija. Entonces, pues a mí todo me llevó a esto. ¿Qué pasó? Fue una experiencia muy dura, pero cuando yo me entero de que a mi hija deben intervenirla por una situación que presentaba en el corazón, pues empecé como esa reacción. La reacción mía fue que yo tenía que ser la mamá fuerte, la tenía que demostrar, yo no me puedo ver débil ante ella, yo no puedo llorar ante ella. Entonces todo esto se fue cargando y se fue cargando en mi cuerpo hasta que hubo un momento en el que colapsé. La primera experiencia que yo tuve de ataque de ansiedad, porque lo mío son ataques de pánico, iba en el carro con mi niña, de hecho, y prácticamente, Fernando, yo lo describo así, sentía que me estaba muriendo. Que le iba a dar un paro. Que me iba a dar, empecé a hiperventilar, me sudaba el cuerpo, me sudaban las manos, yo sentía que las manos me temblaban, sentía como si me estuviera durmiendo parte de mi cara. Entonces fue un ataque muy fuerte, íbamos por una calle principal, yo quería que todos los carros se abrieran paso porque yo sentía que me estaba muriendo.
Y llego a mi casa porque yo no fui a un centro asistencial, sino pues yo pago un servicio médico que van hasta las casas y llego a mi casa, llamo y digo estoy pasando por esto y esta situación. Llegan afortunadamente muy rápido, pero pues en todo eso también tuve una experiencia desafortunada y es que el médico que me atendió me dijo como sí, usted está bien, pero tiene un ataque de ansiedad. ¿Qué hice yo? De una vez dije, no, o sea, esto no es ansiedad, porque para mí en mi cabeza estaba que la ansiedad era el tener que comer, sentir nervios por algún episodio específico, entonces yo dije, no, 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 señor, yo no tengo ansiedad, yo me estoy muriendo, revíseme porque yo me estoy muriendo, y yo sentía que en cualquier momento me iba a infartar. Para mí lo más duro, Fernando, de todo esto, de lo que yo veo la situación de ansiedad, no es el miedo a morirme, era el hecho de dejar a mi hija sola. Porque cuando yo estaba viviendo estaba pasando esa situación, yo lo único que hacía era mirar a mi hija y decir, yo me voy a morir y voy a dejar a mi hija sola. Y esto era lo que aumentaba más. Creo que ese fue el primer episodio que yo tuve fuerte de estos síntomas en los que siento que estoy hiperventilando, que me está dando un ataque. Entonces yo ya tenía en mi cabeza que cuando uno tiene un ataque del corazón le duele el brazo. Entonces a mí me empezó a doler el brazo de la nada. Y fueron estos síntomas, digo desafortunado porque tuve un médico que no fue claro conmigo. No te supo orientar. No me supo orientar, no me supo decir como, sí es ansiedad, tranquila, pasa y esto y esto y esto. No, él lo único que me dijo, sí es ansiedad y listo, ya, se fue. Pero mira que tú dices algo muy, muy curioso y que a mí también me pasaba, digamos, antes de empezar a experimentar el tema de la ansiedad, y es que uno muchas veces cree que el tema de la ansiedad es que relacionado con que es que estoy ansioso, quiero comer, o estoy ansioso, quiero hacer, y no necesariamente. No es. Porque realmente la ansiedad como tal son todos esos síntomas que acabas de mencionar, es la taquicardia, ¿sí? Y muchos más. Y claro, esos son, digamos que y como uno no está acostumbrado a experimentar ese tipo de síntomas, entonces obviamente uno dice, aquí está pasando algo, es el corazón, y efectivamente se le empiezan a dormir a uno las manos, el hormigueo en las manos, el apretamiento en el pecho, la respiración se agita y obviamente sentimos que nos vamos a quedar en cualquier momento. Pero realmente eso que tú dices de los médicos es muy común, porque normalmente cuando uno está experimentando, pasando por estas crisis de ansiedad, realmente los médicos no es que sean como los mejores en saber manejar este tipo de crisis, porque realmente ellos todo lo aterrizan en el plano físico, y pues es la pastillita para que te tranquilices y demás, pero realmente falta así esa como orientación que uno muchas veces necesita. Por eso este tema de la ansiedad uno lo aprende es con el tiempo, con la experiencia. Y con la experiencia, porque cuando uno ya empieza a vivir esos episodios tan repetitivos, uno cada vez como que los va, como decimos coloquialmente, los va piloteando mejor. Pero después de este episodio y que tú empezaste a notar todos estos síntomas raros, ¿en qué momento sentiste que tengo que prestarle atención a esto? Bueno, digamos que mi primera postura fue negarme totalmente. O sea, para mí, en mi cabeza quedó esa noche que yo realmente algo no estaba funcionando bien en mi cuerpo, algo no estaba funcionando bien en mi corazón. De hecho, yo tengo una situación en mi corazón, entonces yo dije, pucha, esto empezó a complicarse. Claro. Yo ya saco citas, mire, yo he gastado plata en esto, Fernando. Porque a mí no me prestan atención al seguro, yo me voy, yo digo, no, este especialista me tiene que ver, tal examen hágamelo, pago para que me hagan ese examen. Entonces, fue negación total, pasaron los días, seguí con esta situación hasta que llego otra vez al punto de tener un episodio muy, muy fuerte, vuelvo a tener asistencia médica, pero ahí sí con el médico correcto. No recuerdo el nombre, pero le agradezco tanto a ese doctor que lo único que me dijo cuando me atendió y me hizo tantas preguntas de lo que estaba sintiendo era, ¿tiene ganas de llorar? Para mí ese tiene ganas de llorar fue como lloré inmediatamente. El detonante. Me solté, totalmente, me solté, lloré. Cuando terminé de llorar me explicó, me dijo, usted lo que tiene es un ataque de ansiedad. Y esto es normal por esto y esto y esto y se está presentando por esta y esta razón. Ahí fue cuando dije, no, definitivamente yo tengo que hacer algo por mí porque esto, no quiero seguir sintiéndome así, definitivamente eso era lo más importante. ¿Qué fue lo primero que yo hice? Primero voy a tener tranquilidad en saber que en la parte médica estoy bien. Entonces empecé a hacerme los chequeos, empecé a visitar los médicos hasta que los médicos me dijeron, usted está bien, su cuerpo está bien, sí hay una condición, pero está controlada.
bueno, entonces ahora sí, pasemos a la parte mental, pasemos a la parte de ansiedad y tengo que aprender a controlar porque ya no quería vivir más con eso, ya no quería pasar largas noches en vela mirando hacia afuera, hacia la calle, pensando a ver en qué momento me iba a morir, no quería que llegara, seguir sintiendo ese miedo de que llegara la noche y qué miedo de acostarme porque me puedo morir. Ahí fue cuando dije, no, tengo que ayudarme y tengo que hacer algo, porque sí, listo, mi miedo es dejar a mi hija sola, pues tengo que hacer algo para no dejar a mi hija Y sola. mira qué curioso, porque cuando yo empecé a experimentar mis episodios de ansiedad, que fue precisamente en el 2020, en la época de la pandemia, eh, para mí la noche era todo lo contrario. Yo quería que llegara la noche, porque para mí la noche significaba dormirme y desconectarme del mundo. Entonces, para mí estar despierto en el día era una tortura, los días se me hacían eternos, buscaba cosas que hacer, pero lo hacía era con tal de distraerme de los síntomas que tenía, porque claramente estaba sintiendo lo mismo. Yo sentía palpitaciones, taquicardia, se me dormían los brazos, a veces me brincaban la piel, eso que uno siente que la piel le brinca. Sí. Y yo decía, pero a mí qué me está pasando. Y en ese entonces, pues todo colapsado, pues obviamente no quería tampoco contarle a nadie, porque también en ese momento, al igual que tú, yo también me cargué, yo tenía que hacerme el fuerte porque pues mi hija también ella sí sufrió de COVID, tenía que estar pendiente de mi mamá, tenía que estar pendiente de muchas personas y creo que ese es como el detonante, eso es lo que lo lleva a uno, porque uno se reprime mucho, uno se guarda muchas cosas, uno se hace el fuerte para los demás, pero y se deja uno como de último. Y resulta que después el cuerpo le pasa a uno factura. Entonces, es una situación completamente desconocida y aparte de eso que también la ansiedad, que es otra cosa que me gustaría que habláramos, la ansiedad termina convirtiéndose en un tabú, porque tú no quieres decirle a la gente que tienes ansiedad por temor a que piensen que estás loca, que eso se está matando la cabeza porque sí. ¿Cómo te ha ido a ti con ese tema de la ansiedad, sobre todo en un principio, manejarlo con la gente cercana, tus amigos, tu familia, o no sé? Pues mira que en mi caso fue algo curioso, Fer, porque el temor no era en que la gente supiera que yo estaba sufriendo de ansiedad. De hecho, hoy en día lo hablo abiertamente. El temor era aceptarlo yo misma, que estaba sufriendo de ansiedad. Y entender que tenía que buscar ayuda. Pero claro, pues obviamente, pues aunque hoy lo hablo con mucha naturalidad, porque de cierta manera ya estoy manejando muchos aspectos, pues no fue fácil en su momento, porque tienes todo tipo de posturas, entonces tienen las personas que te dicen, sí, yo te entiendo por lo que estás viviendo, te vamos a ayudar, pero tienen también la postura de las personas que te dicen, no, pero ¿por qué? Tienes que ser fuerte, ¿no? Eso está en la mente, eso no puedes piensa controlar en eso. la mente, exactamente, no pienses en eso, entonces tienes ganas de llorar, no debes llorar porque tienes que ser fuerte, no tienes, y en todas las esferas encuentra uno eso, no solamente en la parte familiar, en el trabajo, a veces también pues es difícil porque hay personas que no te entienden, entonces yo lo viví en carne propia, pero también tuve la fortuna de tener personas que fueron mi apoyo, que cuando yo pude hablarlo, abiertamente decir estoy pasando por esto y esto, en lugar de juzgarme o en lugar de decirme no, pero tienes que, para, esto no está bien, no tienes por qué estar sintiendo, no, sí, estás viviendo eso, estamos acá, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Total. Y esto es clave para todas las personas, específicamente para quienes de pronto no lo han vivido, pero si tienen una persona cercana que pueda estar sufriendo de eso, es ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo en este momento? Cuando te está dando la crisis, ¿qué hago? No juzgarte, no decirte, mirarte de reojo, decirte o mirarte con lástima, que eso es lo peor que pueden hacer, victimizar a una persona y pobrecita, ¿y qué hacemos con ella? No, es ¿qué hacemos para ayudarte? Listo. ¿Ese es tu ejercicio? Bueno, lo vamos a hacer juntos, estamos acá contigo. Y yo fui afortunada en la parte familiar, mis papás aceptaron la situación, aunque al principio fue muy difícil, sobre todo para mi papá, fue muy difícil aceptar ver a su hija que de la nada empezaba a llorar, que de la nada se levantaba y decía, me estoy sintiendo que me estoy muriendo, pero con el tiempo y también él nutriéndose de cosas, pues fue entendiendo la situación y en ese sentido pues fue muy afortunada, pero también hay personas que no lo son y que los juzgan por eso ni los atacan. Y es que yo pienso también que cuando uno es el que está cerca de una persona que está, digamos, pasando por esta situación de ansiedad, yo creo que lo mejor que puede hacer uno es informarse.
porque muchas de las cosas que se hacen mal cuando se trata de acompañar a una persona que está pasando por esos procesos de ansiedad, empezamos a decirle, pero ¿por qué? ¿Por qué está así? O sea, y le preguntan a uno y yo digo, pero yo tampoco sé. O sea, porque obviamente el ego, la mente siempre quiere buscar una respuesta. ¿Qué es lo que le genera a usted la ansiedad? O sea, créame que si todas las personas que pasamos por esa situación supiéramos por qué, pues sería mucho más fácil. Ah, es que fue por esto. Pues uno va y lo soluciona, pero es que es una situación inconsciente. Obviamente son situaciones que están ahí como enquistadas que hay que resolver, pero uno cuando empieza a lidiar con eso, pues uno no sabe, porque para uno también es nuevo y para uno es difícil también hablar de eso. ¿O cuántos de ustedes cuando pasan por situaciones difíciles se les facilita comunicarlo? O sea, uno siempre la primera reacción es guardarse, callarse y empezar a como a tragar, ¿sí? Y a tratar de digerir, pero llega un punto en que uno ya no es capaz y obviamente el cuerpo lo manifiesta. ¿Cómo lo manifiesta? Pues con todos los síntomas que tú mencionabas y que esos son algunos porque la ansiedad se manifiesta en todas las personas de diferente manera. Hay gente que sufre de dolores de cabeza y no sabe por qué, o los que sufren de dolores estomacales, o los que sufren de fibromialgia, que son dolores en las diferentes partes del cuerpo y que no saben No por saben qué. que viene eso. Exacto, entonces sí, el tema de la ansiedad, aparte que es difícil lidiar con la ansiedad, también a veces se hace más difícil cuando no encontramos ese apoyo, especialmente de nuestros amigos o de las personas cercanas, como en la familia, que sean un poco más empáticos al escuchar. A veces, y yo se lo decía a mi pareja, yo le decía, es que muchas veces uno a veces lo que quiere simplemente es un abrazo, que estén ahí, Sí, que la lo abracen presencia. y que sentir la presencia y que uno sienta que si me llega a pasar algo, tú estás ahí para mí, Sí, para lo que sea. Porque al final uno con el tiempo aprende a lidiar, uno aprende a gestionar y aprende como a saber dejar que la ansiedad pase y la va uno gestionando mejor. Precisamente hablando de eso que uno aprende a lidiar y a pilotear con la ansiedad, ¿a ti qué te ha funcionado? ¿Cuáles han sido esas herramientas que has utilizado para digamos, cada vez, si bien no es familiarizarse con la ansiedad, pero sí es como aprender a minimizar el impacto que tiene en la salud de uno? bueno, Fer, mira que yo creo que lo más importante es uno entender de que sí se necesita ayuda de un profesional que te oriente sobre qué es lo que debes hacer. Ujú. Si en caso tal, cuando ya son casos muy extremos, ataques de pánico muy fuertes como yo los viví, tienen que medicarte, tienes que aceptar que tienes que medicarte porque de Exacto. cierta manera no es porque vas a encontrar tranquilidad, sino porque tu cuerpo lo necesita. Tu cuerpo realmente para que no explotes tienes que tomar algo para que te ayude a relajarte. Yo creo que tantas esas cosas, bueno, la primera es eso, el buscar ayuda, el saber muy bien escoger esa ayuda, Uy, ¿no? sí, eso es crucial. Esas personas que sepan llegar con el mensaje, que sepan entenderte, porque pues también hay especialistas que son fuertes en lo que Ujú. te dicen, y no es porque uno deba, o sea, que lo tomen siempre con pañitos y con ternura y con lástima, no, es porque a veces se pasan también en lo que te están diciendo. Es tener tacto, creo yo. Exactamente. Entonces, el saber muy bien escuchar, buscar ayuda, ese tabú de que es que solamente los locos son los que van a los psicólogos y demás, no, o sea, dejarlo completamente a un lado, es muy bueno hacerlo. Eso fue lo primordial para mí, pero pues también hay otras herramientas. Yo empecé a buscar muchísimo sobre el tema de la ansiedad, que en eso también debemos ser muy cuidadosos y Selectivos. selectivos, exactamente. Entonces, dentro de lo que yo encontré, yo buscaba sobre todo experiencias propias, no tanto del teórico, no tanto de la mente, lo del psicólogo ni nada, Ujú. sino quienes tuvieran experiencias propias. El tema de la respiración es clave y yo lo he vivido cuando tengo los ataques de pánico. Mi ataque de pánico también va relacionado, por ejemplo, yo lo vivo cuando sufro, monto en avión. Entonces, el hecho de aprender a controlarlo, de respirar, eso ayuda muchísimo. El buscar distracciones, pero mientras buscamos esas distracciones, no se trata de que es que con esto estoy De evadir. jugándole, no. Tengo que aceptar que estoy viviendo. Mira, la ansiedad es en últimas algo que llega a tu vida para enseñarte algo Ah, total. y tienes que aprender a hacerlo parte de tu vida, pero sin que se apodere o que tome el control total. Yo hoy en día la llamo a mi amiga, es mi amiga.
Llegaste por algo, llegaste para enseñarme muchas cosas, entre esas para seleccionar a quién quiero y a quién no en mi vida, quién realmente puede aportar a mi vida, y esto es muy importante para quienes lo viven. No se trata de que las personas se tengan que informar o uno pedirles que se informen, no, el que te quiere de verdad y el que quiere estar en tu vida hace un esfuerzo para entenderte y para apoyarte. Entonces, entre esas llegó a mi vida la ansiedad para enseñarme eso, para saber a quién quiero y a quién no en mi vida. Es que yo te escucho hablar y realmente es impresionante cómo la ansiedad realmente nos cambia la vida. Total. Y yo creo que a todas las personas que han pasado, que están pasando por ese tema de la ansiedad, siempre nos hemos preguntado en algún momento, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿yo qué estaré pagando? Uno a veces llega a un punto en que uno siente que está pagando algo porque es que no se explica por qué estos ataques de pánico, por qué esta angustia, por qué este temor de salir, ese temor de quedarme encerrado, ese temor de subir un ascensor o el temor de salir a la calle. O sea, los miedos están a la orden del día. Pero resulta que no es por qué me está pasando esto, sino la pregunta que uno aprende a hacerse con el tiempo es ¿para qué me pasa esto? Sí. En mi caso personal, yo siento que la ansiedad llegó a mi vida para enseñarme a hacer un alto en el camino, en parar mi vida sentimental, porque yo terminaba una relación y empezaba con otra persona y terminaba y empezaba con otra, porque no quería estar solo, porque no quería mirar hacia adentro, porque me daba pánico sentir que estaba solo. Y realmente la ansiedad llegó en el peor momento, diría yo, que fue en la pandemia, que la pandemia realmente me obligó a estar solo. A mí no, a todos nos obligó a estar solo. Y fuera de eso empecé a lidiar obviamente con la ansiedad porque se detonó la herida o el miedo que yo tenía, que era estar solo. Entonces me tocó a la fuerza y a la brava estar solo. Pero hoy en día le agradezco a la ansiedad porque gracias a ella empecé un proceso de introspección, un proceso de crecimiento personal, un proceso de mirar hacia adentro, de revisarme, de saber qué quería en mi vida, qué no quería en mi vida, como tú lo decías, que es tan importante. Entonces, sí pienso que al final se trata de darle la vuelta a las cosas que nos pasan. No es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Así es, Fer. Y en mi caso, por ejemplo, fue también el aprender a valorarme y aprender a conocerme a mí misma. El no la Silvia mamá, no la Silvia profesional, no la Silvia hija, compañera y demás, sino Silvia. ¿Qué quiere Silvia? Mujer. Exactamente. ¿Y qué es lo que busco y qué es lo que necesito para mi vida para estar bien? No, es impresionante y de eso se trata este episodio realmente, que ustedes escuchen un poquito de nuestras historias para que se sientan identificados y si de pronto están con ese pensamiento rumiante de por qué me pasa, qué estoy pagando y demás, no, empiecen a pensar para qué me pasa, qué es lo que esta ansiedad me viene a enseñar en mi vida. Bueno, mi Silvis, ya nos quedan 5 minuticos para terminar el episodio y me gustaría que dejáramos un mensaje a las personas que en este momento están atravesando por este proceso, que a lo mejor son nuevos con este tema de la ansiedad. ¿Qué le podrías decir? Algo que me hubiese gustado muchísimo escuchar cuando empecé a vivir esto, y es que van a llegar los días de paz. A veces creemos que esto es una dura realidad y que va a durar muchísimo tiempo, pero no es así. No es así. Siempre que decidas actuar, siempre que decidas hacerlo por ti mismo y decidir, bueno, yo tengo que tomar las riendas de esto y actuar por mi vida, actuar por mi salud, van a llegar momentos de paz, no van a ser todos los días, de pronto no nos vamos a ganar por decirlo completamente, pero sí van a llegar los días en los que vas a poder dormir tranquila, en el que vas a poder pasar una noche completa y dormir tranquila. Y lo más importante es que todo pasa por una razón y la ansiedad llega para demostrarnos de que somos importantes nosotros mismos. Lo que tú decías hace un momento, llega es por algo, o sea, no peleen contra ella, no peleen. Lo que yo siempre he dicho, háganse la amiga, parte de su vida, listo, caminamos juntos en esto, pero voy a actuar y voy a seguir adelante, así quieras apoderarte totalmente. Y van a llegar esos días en los que vas a sentir tranquilidad, como hoy en día afortunadamente lo siento, aunque hay días duros, tengo todavía mis ataques de pánico, días muy fuertes, pero poco a poco se van a ir manejando y no estamos solos, no somos los únicos. Realmente son muchas las personas que vivimos o que pasamos por esta situación y vamos a salir algún día
el miedo hay que sentirlo, el miedo hay que hacerlo parte de nuestra vida también y nada, seguir adelante, que poco a poco vamos encontrando la solución para eso. Y es que algo que también es importante que tengamos en cuenta y es que la vida no es lineal, la vida es arriba, abajo. Y entonces a veces estamos arriba, estamos con la energía cargada, otras veces estamos obviamente abajo, como que nos sentimos tristes, cansados. La ansiedad también juega con esos estados de ánimo. La ansiedad se alimenta del miedo. Entonces tenemos que aprender también a entender y a normalizar esas emociones que a veces no nos gusta, porque no necesariamente todo el tiempo tenemos que estar sonriendo y felices. O sea, la tristeza, el miedo, todo eso hace parte también de la vida y también están ahí por una razón, para enseñarnos muchas cosas. Entonces, si usted en este momento está empezando con un tema de ansiedad y siente que hay algo mal físicamente en usted, vaya al médico. Sí. Lo mejor es ir uno al médico y verificar que clínicamente con laboratorios y demás tú estás bien. Cuando ya los médicos le dicen a uno que físicamente uno está bien, uno dice, bueno, entonces físicamente estoy bien. O sea que eso es un tema de salud mental. Y busque apoyo. Hoy en día hay muchas redes de apoyo. Hoy en día en las redes sociales, digamos, se puede conseguir mucha información de calidad, obviamente, porque esto ya es un tema que es global, eso es un tema mundial. Y uno siempre tiene la oportunidad y tiene la posibilidad de aprender de eso. No se trata de renegar y de quejarnos, sino también de decir, bueno, estoy viviendo esto, ¿qué voy a hacer con esto? Y vivir su proceso, no compararse con el proceso de nadie. Total. Porque esto de la ansiedad es como los paseos. Cada quien habla del paseo según cómo le vaya. Según cómo le vaya. Entonces es un mensaje positivo para que ustedes se apersonen, se hagan cargo. Muy seguramente la ansiedad llegó a su vida para hacer un alto en su camino y para marcar un antes y un después. Entonces no la desaproveche, porque yo sí pienso que en la vida todos tenemos la manera de salir adelante con nuestras dificultades, que todos tenemos una resiliencia dentro de nosotros que nos permite sobreponernos a las adversidades, porque de lo contrario, créanme que esa situación no estaría en su vida. Si está, es porque muy seguramente también tiene las herramientas para poder avanzar. Y Silvis, me encantó tenerte en el programa. Muchas gracias. Faltaron de verdad. muchas cosas, pero bueno, esto es un tema bastante Muy amplio. Quisiera uno contarles tantas cosas y se escapan muchas cosas, pero no, pues lo acabas de decir todo. No estamos solos, esto es lo más importante, el mensaje más importante. No se callen ante las situaciones, no se callen ante ese dolor, ante esos síntomas. Y para quienes no lo han vivido y ojalá nunca lo vivan, sepan escuchar, sepan entender, sepan ser el apoyo y estar presentes para esas personas que las necesitan. Nunca juzguen, eso es lo peor que pueden hacer. Y nada, pues ojalá que tengamos otro espacio para seguir hablando y contando la experiencia, porque sé que hay muchas cosas más por contar y de las herramientas hay muchas cosas más para que seguramente les pueden servir a todos. Muchas gracias por abrir tu corazón. Gracias, Fer, no, gracias. Y a ustedes gracias por llegar hasta acá. Espero que por favor se suscriban aquí en mi canal de YouTube muy personal, que le den like, por favor compartan esta información porque ustedes saben que les puede servir a muchísimas personas. Y nos vemos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao pescado.